Bienvenidas, bienvenidos, una emisión más de Conexionistas. Yo soy Armando Reigadas y bueno, pues pueden ver que tenemos con nosotros a Willy Valladares y a Guillermo Gutiérrez. Ambos han aparecido en nuestro podcast, en nuestro videocast varias veces y hemos platicado con ellos temas de pymes, temas de empresas, pero lo que nos reúne el día de hoy es para hablar de algo que pues no sabemos cómo ha afectado, ¿no? Que es la diversidad y la inclusión, pues dentro de estas mismas pequeñas y medianas empresas. Un tema que seguramente va a ser de mucho interés. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, gracias por conectar de nuevo con nosotros. Así es como lo dijo Armando. Hoy tenemos la ventaja, yo lo diría así, y la fortuna de contar con dos expertos. Y cuando digo expertos es porque no son dos personas que tomaron dos cursos, se certificaron y el certificado dice experto en algo. Ellos llevan años haciendo lo que hacen, cometiendo errores, teniendo éxitos, teniendo resultados, aprendiendo de ambas cosas y por eso nosotros reconocemos que son expertos. Habíamos invitado a otra persona, una compañera que desafortunadamente se disculpó, no podía estar con nosotros y es importante que yo mencione esto porque vamos a hablar hoy de temas de diversidad e inclusión. Y para nosotros era importante también contar con una voz con ese mismo nivel de expertise, pero que balanceara la opinión y no se tuviera nada más un solo sesgo o una sola aproximación. Pero bueno, hoy lo que queremos hablar con ustedes, gracias Guillermo, gracias Willy por acompañarnos, es justamente entender en el mundo de las pymes en México, en este mundo que ustedes conocen bien y que conocen bien porque trabajan de la mano o desde para resolver problemas desde la operación hasta la dirección y la toma de decisiones. O sea, en estos dos mundos que convergen en estas empresas, ustedes tienen contacto, ese es el perfil de cliente, su conocimiento se dedica justamente a eso. Y hoy queremos entender qué pasa en las pymes en México con este tema de la diversidad y la inclusión. Y voy a hacer unos datos brevemente para ordenar y poner en cuadrar la conversación. Si nosotros vemos hace 5 años, este era un tema de lo más relevante, de lo más caliente, a tal grado que buena parte de las empresas crearon un puesto específico dentro de las empresas, y esto ocurrió en las universidades, casi en todas, en una oficina que específicamente se dedicara a garantizar que esa institución, ¿no? En este caso académica y empresas, pudiera trabajar a favor de una agenda de diversidad e inclusión porque el contexto lo hacía y lo presionaba, independientemente de que estuvieran convencidos de ello o no, hay que decirlo con todas sus letras. En la medida que ha pasado, que ha evolucionado el tiempo, ha habido resultados positivos. Todos quizás estemos convencidos de que siempre la diversidad de pensamiento y la diversidad de cualquier cosa enriquece. Me parece que no hay duda de eso. Me parece que tampoco hay duda que ha habido un rezago en términos de diferencias de equilibrio salarial, de posiciones, de asignación de tareas, de muchas cosas. Y esta agenda entra en este momento y está siendo muy observada, inclusive con mucha crítica, y hoy ya no es tan, digamos, tan presente. Hoy, por ejemplo, hay empresas grandes que están inclusive cerrando estas oficinas por distintas razones, desde ataques políticos en el caso de Estados Unidos de una agenda conservadora que está encima de esto, y también hay que decirlo porque se dieron cuenta de que quizás las promesas que esta oficina o que este discurso ofrecía de mayor productividad, mayor compromiso con la empresa, quizás tampoco se cumplieron. Entonces queremos entender dónde estamos ahí y la primera pregunta que yo quisiera hacerles es rápidamente, ¿cómo ven ustedes el estado de esta conversación de la diversidad y de la inclusión ahí en las pymes, abajo, en la trinchera, en lo que ocurre en el día a día con las pequeñas y las medianas empresas? No sé quién de ustedes quiere comenzar. Pues si quieres, empiezo, Edgar. Muchas gracias por Dale, la Guillermo. invitación. Siempre un placer compartir con todos ustedes y con quienes nos escuchan. Eh, yo lo que puedo decirte desde mi punto de vista, y obviamente entendiendo que no soy poseedor de la verdad absoluta, sino en mi experiencia, lo que yo veo es una gran confusión, ¿sí? En las diferentes pymes, tú puedes ver que están bajo influencia de estas grandes empresas, de estas empresas internacionales, ¿no? ¿Ok?
donde muchas veces se ven presionados, como tú bien dices, para cumplir con ciertos requerimientos, en el caso de muchas de ellas que, por ejemplo, son proveedores, ¿no? Ok. Entonces, muchas de estas grandes multinacionales, como parte de sus estrategias para fomentar y trabajar todo esto de la diversidad, la equidad y la inclusión, pues piden que sus proveedores tengan políticas establecidas, que tengan forma de comprobar de que están tomando acciones en ese sentido, ¿no? Eh, ¿Qué sucede en la realidad? Bueno, lo primero, como en todo, hay que entender el por qué, ¿no? Y yo creo que las cabezas de estas pymes están en esa confusión, ¿no? Del por qué tengo que hacer algo, algo de lo que a lo mejor personalmente no están convencidos, algunos otros sí, ¿no? Pero que ya se vuelve un requerimiento o que se vuelve una necesidad, ¿no? Entonces, ante eso, pues se ponen ellos a trabajar, empiezan a generar algunas cosas y empiezan, desde mi punto de vista, a copiar algunos elementos, algunas acciones de lo que ven, a veces simplemente de lo que leen en una red social, de lo que pueden ver que salió como parte de algún reportaje, lo implementan, lo vuelven como parte obligatoria de sus actividades, pero no hay ese convencimiento, no hay ese entendimiento, ¿no? Ok. Por ahí en México está la estadística, por ejemplo, que es la 35. norma 025, ¿no? Para la igualdad y la no discriminación, que es una norma en donde las empresas voluntariamente se pueden inscribir y certificarse, ¿no? Estamos hablando de que en la actualidad hay 460 compañías u organizaciones que se han certificado de un padrón de más de 1.9 millones, ¿no? O sea, nada. Eso te da una idea, ¿no? De que ante una necesidad solamente un pequeño, y no necesariamente porque hay un gran convencimiento, sino por alguna situación, se han metido a este proceso de certificación, pero es prácticamente muy, muy bajo. ¿Cómo lo ves, Willy? Coincido con Guillermo en la parte de la confusión. eh, y además hay otro tema donde esa confusión se ha aumentado porque también se le ha dado mucho el foco del tema exclusivamente de LGBT. Entonces de repente dices, a ver, espérame, o sea, tenemos en la empresa estas situaciones, no entiendo por dónde viene, no entiendo en sí, en lo personal, el tema del LGBT, y ahora viene esta parte. Ahora, ese es como el sesgo, digamos, de la confusión, pero sin embargo, yo también he visto áreas de oportunidad, porque hubo un cruce entre todo este tema de la diversidad y la inclusión y la parte de la pandemia. Entonces, Mm. la pandemia fue un gran filtro de realmente, y me voy hacia la línea de la productividad, de quién es productivo o quién era productivo y quién no en la empresa. Entonces fue un super censo donde muchos empresarios dijeron, ay caray, o sea, la alineación no funciona como yo creía. Y luego, aprovechando las barreras que derribó la pandemia en términos de comunicación y de colaboración en ciertas posiciones de trabajo, de repente empezaron a voltar a lados que nunca habían volteado. Por ejemplo, los ingenieros, los programadores en Tlaxcala, en Hidalgo, son excelentes profesionistas y nunca los habíamos visto. ¿Por qué? Pues porque el tema era un tema presencial. Oye, el desempeño de las mujeres en los cargos gerenciales. Esto siempre me da mucha risa porque digo, pues no es ustedes, pero en mi casa la que manda es mi esposa, ¿verdad? Entonces, o sea, no sé dónde está el cuestionamiento, ¿no? Lo que pasó también es que en ese filtro natural que se hizo con la pandemia y con ese poquito de conciencia de lo de la diversidad y la inclusión, me refiero poquito de conciencia por la confusión, pues así de que, ah, caray, oye, entonces descubro que tengo un talento en las mujeres que siempre he estado, que aparte siempre había estado sacando la chamba y yo no lo había visto. Entonces, eso también ha ayudado mucho a levantar la vista y empezar a buscar talento en donde antes no teníamos ni idea, o sea, ni siquiera volteamos para acabar pronto, ¿no? Entonces, bueno, para mí creo que la combinación fue lo que ayudó a sacar estas betas positivas. Este, y desde el punto de vista de la certificación, igual coincido con Guillermo y con lo que tú comentabas, Edgar. Y perdona a mis amigos que se dedican a lo ISO 9000, pues como lo ISO 9000.
O sea, lo ISO 9000 lo sacas y te lo pide, si lo necesitas para darte alta como proveedor. Y no. ¿Me explico? Exacto. Pero no es una realidad que ocurre en la cultura de las pymes, ¿no? Correcto. Entonces, así, ese sería mi comentario sobre esta pregunta. Bueno, quiero hacerles una pregunta más antes de pasarle el micrófono, Armando. Eh, Esto se ha construido sobre la base y se ha utilizado como el ejemplo demoledor y hay afirmaciones inclusive que llegan a pontificar que una empresa más incluyente y más inclusiva es mucho más productiva. Hay muy pocos estudios que demuestran causas o razones de causalidad. Más bien tenemos estadísticas de casualidad. Pero así como también hay estos estudios que afirman esto, hay estudios que afirman lo contrario y que te dicen, no, seguimos siendo lo mismo. Lo que importa no es qué tan incluyente y qué tan diverso eres, sino qué tan homologado tienes tus equipos, el papel de liderazgo en los equipos, concluyendo, ¿no? Que el desempeño y la capacidad no tienen ni orientación ideológica, ni sexual, ni preferencia de ningún lado. Entonces, ahí también hay un tema que discutir. En esa conversación, en la conversación de este dueño, y ahora quiero pasarme al lado del liderazgo de la pyme, del que tiene que tomar la decisión de cómo mejorar el desempeño de su empresa, sobre todo después de venir una pandemia, ¿no? Y que ahora el proveedor le exige que cumpla con ciertas características, y si algo tienen las pymes en México, y corrígenme si me equivoco, es que muchas de ellas viven al día. O sea, muchas de ellas, este tema de crédito a 120 días, las revientas. Y a esto le sumas esta consideración, y con esto no estoy haciendo una apología ni tampoco estoy marcando una posición. Queremos hablar de lo que pasa en la realidad, de lo que realmente ocurre y alejarnos de este discurso triunfalista o catastrofista, sino qué es lo que ocurre. ¿Qué reflexiones ustedes ven que el líder de la empresa, enfrentando a su negocio, tiene con este tema de la productividad? O sea, realmente hay una relación directa, visible, porque me llama mucho la atención lo que dijiste, Guillermo. O sea, si eso fuera así, pues ese número de certificación debería de ser por lo menos 5 veces más grande. ¿Dónde está ahí la bolita? Ahora empezamos contigo, Willy. ¿Cómo lo ves? Sí, ahí con el perdón de la audiencia, que por cierto olvidé saludarla y reiterar mi agradecimiento por la invitación. Este, pues digamos, yo a lo que me dedico es eliminar el desmadre operativo, ¿no? Entonces, eso está fundamentado en una teoría del comportamiento de una persona que se llama Thomas Gilbert. Entonces, Thomas Gilbert lo que te dice es, mira, tú en una organización, en una empresa específicamente, tienes la definición de la empresa y tienes las personas. Si tu empresa está desordenada, así tengas una alineación de puro rockstar, así en general, de pura estrella fulgurante, no vas a llegar a ningún lado. O sea, no vas a tener productividad y vas a tener solamente eso, puras estrellitas. Ahora, eso, como bien dices, no es sostenible en la realidad de las empresas en México, donde pues es al día el tema, ¿no? Entonces, la productividad, desde mi perspectiva, siempre va a estar ligada con la definición clara de qué es lo que se tiene que hacer en la empresa a nivel de, oye, cuando entra Juanito, cuando entra Lupita, te corresponde hacer esto que se conecta así y que nos ayuda a todos para el fin de la sostenibilidad, del crecimiento, todo esto, pero es así. Entonces, oye, ¿tú qué has visto que ha pasado con la inclusión y la diversidad en la productividad? Nada si tienen un desmadre. Mucho cuando de repente se abrieron a conocimiento y opiniones que antes no se abrían, donde de repente dicen, ah, caray, de la oficina de Tlaxcala que acabamos de armar, nos acaban de sugerir unas cosas que no sabíamos. Oye, fíjate que cuando cambiamos el liderazgo del área de cobranza y ahora está la licenciada López, es súper ordenada y súper estructurada y no lo habíamos notado. Ah, eso sí, pero, o sea, suma en ese sentido y siempre y cuando el dueño esté abierto a escuchar esos temas. Porque también me ha tocado dueños que sí, sí traen gente, pero pues no la escuchan, ¿verdad? Entonces ni la escuchan ni pasa nada, ¿no? Entonces, Mm. no es lo mismo. Quedan igual, me refiero. ¿Cómo lo ves tú, Memo? Sí, mira, habría que partir primero de definir productividad, ¿no? Entonces, cada una de las diferentes organizaciones me ha tocado ver
que tienen sus propias definiciones de productividad. Algunas son similares, algunas son diferentes, ¿no? Pero en términos generales, yo lo que podría decir es que la productividad es el aprovechamiento que tiene una organización de todas sus entradas, ¿no? Todo lo que necesita para poder cumplir con la misión que tiene esta organización, en función de sus salidas, o sea, sus resultados, ¿no? En esa parte, las entradas, las podemos agrupar, son las que tienen que ver con los materiales, ¿no? ¿Qué materiales uso? ¿Qué materias primas uso? ¿No? ¿Qué es lo que yo estoy adquiriendo? Tiene que ver con los equipos que utilizo para poder hacer esa transformación. Tiene que ver con los métodos, los sistemas que yo estoy utilizando. Y tiene que ver con la gente, ¿no? Entonces, para yo poder realmente ser productivo, yo necesito tener calidad en esas 4 entradas, ¿no? Ahora, entrando ya en el tema de diversidad e inclusión, ese tiene que ver con la gente, ¿no? Entonces, yo soy de las personas que piensa que no es que haya una conexión directa entre la productividad y la diversidad e inclusión, ¿sí? Pero sí hay una conexión directa entre la gente y la productividad, porque de esos 4 elementos que te mencioné, el único que puede controlar a los otros es la gente, ¿no? La gente es la que controla los materiales, los métodos, los procesos, los equipos. Y obviamente puede autorregularse y autocontrolarse. Entonces, en la medida que yo genero una organización en donde la gente está comprometida, donde la gente tiene los talentos, las capacidades para poder realizar su tarea, su trabajo, entonces es como yo voy a ser productivo. Y la diversidad, equidad e inclusión es un factor, ¿no? Que va a determinar el cómo me siento yo dentro de su organización. En donde, para poder resumirlo, yo creo que si nos enfocáramos en el respeto, ¿no? Si nos enfocáramos en hacer una organización en donde exista una cultura de respeto, ya toda esta otra parafernalia de diversidad e inclusión no haría sentido. Si yo estoy en una organización en donde el respeto es un valor que se vive desde la dirección, desde los dueños de la empresa, a través de mi liderazgo, y yo puedo sentir que pertenezco a esa compañía en donde yo estoy siendo respetado, entonces la productividad se va a dar, ¿no? Se va a dar como un resultado de mi satisfacción laboral dentro del área donde yo esté trabajando, ¿no? Obviamente, sí hay algunas cosas que se pueden hacer, sobre todo en esa concientización de la diversidad e inclusión. O sea, la sociedad está cambiando, eso es una realidad. Si nosotros platicamos con los chavos de ahora, wow, ¿no? Yo tengo 2 hijas de 25 y de 23, y cuando platico con ellas y platico con sus amigos, sacamos estos temas porque a mí me gusta mucho la polémica, ¿no? Y entonces empiezas a ver el chip que traen, ¿no? Traen una mezcla de los paradigmas, de los estereotipos que nosotros como padres o abuelos le hemos inculcado para estas generaciones, pero traen otros nuevos que están entre ellos chocando y haciéndolos reflexionar de lo que quieren ellos como sociedad en el futuro, ¿no? Entonces, si hay una realidad, yo no estoy diciendo que dejemos de trabajar cosas de diversidad, equidad e inclusión, pero tampoco caer en los extremos que hemos visto en otras organizaciones y muchas de ellas en los Estados Unidos, que es lo que hoy muchas empresas están copiando, pero sin entender qué hay detrás. De acuerdo. Muy bien. Estamos hablando de diversidad e inclusión en las pymes y pues tema interesante. A mí me llama mucho la atención cuando esto lo han querido hacer, por ejemplo, en la política, en la Cámara de Diputados, sobre todo los partidos políticos, pues, se dio el fenómeno de las diputadas Juanitas, ¿no? Que nomás era un adorno, era para que siéntate ahí y pon cara de que estás interesada, no te vayas a dormir nada más. Y los que realmente hacen el trabajo atrás pues, son otros, ¿no? Obviamente una persona que esté en una pyme, un director, un dueño de negocio familiar, un dueño de negocio pequeño, pues no le da para esto siquiera, o sea, no puedes ponerte a contratar gente, no es que estés sentadita poniendo cara bonita. ¿Cuál es la verdadera? ¿Qué es lo que han tenido que hacer los empresarios de veras, los que están allá afuera, como dice Edgar, aguantando créditos de 120 días, pues para sobrevivir a esto? ¿Qué es lo que tiene que hacer un pequeño empresario? Bueno, si quieres empezar, Guillermo, perdón. Sí, sí, mira, yo creo que
lo primero que hay que hacer es prepararse, ¿no? Si yo estuviera como cabeza de una pyme, yo lo primero que tengo que hacer es una reflexión de qué es lo que yo quiero lograr, ¿no? Con mi organización en un futuro. Entender el entorno que estoy viviendo entonces y ver qué me hace falta para prepararme para ese sentido. Entonces, como había comentado al inicio, esa confusión que hoy existe en estos cabezas, en estos líderes, yo creo que lo primero que habría que hacer es entender, ¿no? ¿Por qué necesito hacer algo diferente? Y cómo me puedo preparar realmente. Yo creo que en la preparación está la clave. Si voy, copio y implemento, entonces yo nada más estoy haciendo tarugadas, ¿no? Tengo que ir y hacer una reflexión, hablar con la gente que está bajo mi mando y empezar a generar estos diálogos. Si vemos que no estamos con la preparación correcta y adecuada, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué curso, qué taller, qué lectura yo puedo empezar a conocer para poder hacer esa reflexión, ¿no? En segundo lugar, yo creo que viene la parte importante de no hacer las cosas por obligación, ¿no? Cuando yo estuve en los Estados Unidos, yo me acuerdo, mi primer contacto con este tema fue por ahí de principios de los 90s, en donde yo recién egresado, ¿no? Me dijeron, vete a un curso, te vas a ir a Atlanta, ¿sí? Y es un curso de diversity. Y yo dije, ¿diversity? ¿Y eso qué es? En ese entonces mi concepto de diversidad no existía, ¿no? Entendía discriminación, entendía que en México, pues a lo mejor entre clases sociales había discriminación, y sabía que en Estados Unidos pues había problemas con los afroamericanos, había problemas a lo mejor con los latinos. Entonces empecé a tomar esos primeros cursos, ¿no? Ahí me di cuenta que en esas épocas este tema de diversidad e inclusión estaba siendo como mandatorio, como obligatorio, o sea, a la gente se le estaba, a partir de mañana lo respetas, ¿no? Y a partir de mañana esto, y estas son las políticas, y estas son las cuotas que debes cumplir. En una organización debe haber tanto por ciento de latinos y tanto, ¿no? Y empezaron no digo que la intención haya sido mala, yo creo que la intención era correcta, pero las formas no eran las adecuadas, ¿no? Obviamente se han tropezado con eso, ha ido evolucionando. Ahorita los casos que podemos ver nosotros en diferentes empresas, sobre todo las que son pioneras y están avanzando y tratando de intentar hacer cosas, estamos viendo que muchas se tropiezan, muchas cometen errores, muchas están viendo que no era por ahí, pero están abriendo ese camino, ¿no? Están abriendo ese camino. Y yo creo que estas cabezas de las pymes en México tienen que entender el por qué quiero hacerlo y prepararme. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar entonces hacer un trabajo también de concientización con la gente, ¿no? Con los colaboradores. Y otra vez, si vamos a la parte del respeto, yo creo que si inculcamos ese valor dentro de las organizaciones, las cosas se van a ir dando naturalmente, obviamente con acciones específicas y algunos trabajos que se tengan que hacer para hacer ese cambio de conciencia y sobre todo el cambio de paradigmas y de estereotipos. Muy bien. Willy, ¿tú qué opinas? Fíjate que hay una cosa que para a mí me parece bien importante y es el tema del bien común. Me refiero cuando está una persona, un líder de empresa, pues al final de cuentas, igual sin caer en idealizaciones, pero pues el patrimonio que está arriesgando es el de él, ¿no? Ese es por un lado. Pero al mismo tiempo también siempre tienes la contraparte, que tienes la cultura de tu empresa, tienes la gente que tiene años trabajando contigo, que se va haciendo ahí un tema de comunidad. Entonces también, yo por aquí ahorita tomé tres notas, ¿no? Una es muy importante el entendimiento, por supuesto, entender que el entorno ha cambiado. De hecho, hubo una primera oleada forzada de concientización que fue con la entrada de los millennials. O sea, ya ahorita ya está todo el mundo más acostumbrado, pero al principio el choque Ajá. generacional era muy fuerte, ¿no? O sea, el clásico ejemplo de, no, es que no voy a ir porque se enfermó mi perrito. Y es algo que, ¿cómo? Sí, es que me tengo que quedar a cuidarlo. Entonces eso era algo que antes no estaba así como que bien entendido, ¿no? Entonces digo, me estoy yendo a un ejemplo así extremo, pero a lo que quiero llegar con mi punto es que, o sea, como dueño de empresa hay dos temas, ¿no? Bueno, tres, perdón. Uno, que siempre tienes que estar velando por el bien común.
de la gente que depende de tu empresa, de los stakeholders de tu empresa. Y eso también tiene un tema muy fuerte cultural, que además, además está combinado con la parte del entorno, ¿no? Entonces, esas tres variables hay que estarlas cuidando y el reto del empresario, como siempre, es, bueno, hay cosas del entorno, bueno, el entorno siempre va a cambiar y hay cosas en las que sí me puedo sumar y cosas en las que no, por un tema de convicción, por un tema de cuidar el bien común de los que ya están en la empresa. Entonces creo que aquí lo importante es tener una buena conciencia y objetivamente definir cuál es la cultura que tengo que tener en mi empresa para beneficio de todos. Y en base a eso ya ver cómo manejamos los temas, porque para mí la parte más importante del tema de diversidad e inclusión, igual desde mi entendimiento, es la posibilidad de encontrar talento donde antes no buscábamos. Ok. Y, Ok. para mí esa es la parte importante. Entonces, tristemente, también desde mi perspectiva, luego a las iniciativas de diversidad e inclusión se le dio mucho peso al tema LGBT y se más que no va por ahí. O sea, no va por ahí e incluso también hay un cambio, o sea, yo no tengo varios clientes donde de toda la vida ha habido gente de la comunidad y no hay mayor tema. ¿Por qué? Pues porque el bien común así es, o sea, dentro de la cultura así es, dentro de la cultura de la empresa. Entonces yo me iría por esos dos lados, ¿no? O sea, estar muy conscientes de que el entorno siempre está cambiando, o sea, y eso así es la marca de la casa, o sea, si tienes esa empresa, pues así es, ¿no? Otro es realmente que concientices cuál es la cultura que le conviene a la gente desde el punto de vista de gente, del bien común, y partiendo de esa base, también realmente cómo vas a aprovechar las oportunidades reales que te dan la diversidad y la inclusión para hacer esa amalgama. Ese sería mi comentario al respecto. Bien, quizás una última reflexión y pregunta que les quisiéramos hacer. Pensemos en el trabajador, en el hombre que está en la línea, ¿no? En el ejecutivo que está cerca del tomador de decisiones, del líder, pero empleado a final de cuentas, ¿no? Ujú, ujú. Y como ustedes dicen, quizás me llevo como conclusión que este más bien no es un asunto ni de identidad de género, sino más bien eso es un tema que se vincula más con esas capacidades que yo puedo poner en la mesa, no importa de qué color me vista, Correcto. en términos para que una empresa entregue los resultados que entrega. Y si yo me visto de cualquier color, ese es un asunto que, como ustedes dicen, no tendría ni por qué estar en la mesa, Ujú. ¿no? Habiendo este respeto, etcétera. Pero sabemos bien que hay lugares en donde no los ha habido históricamente, inclusive se les han cerrado las puertas. Ha habido mucha violencia en ese sentido. Pensemos en esta convicción, porque a mí me preocupa un poco que en este retroceso que estamos viendo, en este fenómeno de politización, sobre todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo va a importar México por varias razones. Primera, porque las empresas mexicanas rara vez, en términos de pensamiento, lideran algo. Ujú, Rara vez. ujú, Lo compran y lo importan vía consultores, vía sus clientes que los obligan, lo que ustedes manden y gusten. Y estoy hablando de las grandes empresas también, ¿eh? No quiero hablar de las pequeñas. Entonces, como bien decían ustedes, este copiar, ¿no? Sin reflexionar, hoy las empresas acá están temerosas porque este ya es un tema legal, porque este es un tema que ya pasó a la Suprema Corte y que ciertos abogados avispados inclusive mandaron cartas a las empresas de Fortune 500 para decir, cuidado y ustedes cometan esto de andar contratando cuotas porque están violando la Constitución, cosa que así no es de transparente, más bien es una posición política. Pero me preocupa que las pymes y que las empresas mexicanas, con esta tendencia que tienen a copiar cosas, porque si no la copiamos, no salimos en la foto, den estos retrocesos, entonces ese respeto del que tú hablabas, Guillermo, no llegue nunca. Esa división y esa claridad en la asignación de tareas no ocurra nunca y entonces, como tú decías, Willy, ese buscar donde antes no buscábamos, si apenas empezaba a ocurrir, no va a ocurrir y entonces nos encontremos quizás en un lugar peor porque ahora viene el miedo de que si ya no me lo exigen, entonces o hay una exigencia en contrario en el caso de lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, mi pregunta en este ambiente que se está generando, que todavía está por definirse, porque esto tiene 2 años de haber iniciado con cosas muy concretas.
Eh, ¿Qué le dirían ustedes a ese, cuando ustedes dan sus talleres, cuando ustedes están en contacto con el empleado, con el hombre de línea, en qué es lo que tendrían que hacer? ¿Cómo llegar con el líder de la empresa, de la pyme, para plantear esto desde esta perspectiva de la empresa, en que sea algo que se tenga que seguir haciendo, que no se interrumpa? Como tú dijiste, Memo, que no se llegue a estos extremos en donde se generen ambientes hostiles de ahora si no entras aquí con tu camiseta púrpura, salte de la empresa, no. Pero tampoco regresemos a lo que teníamos antes, porque claramente no había, como dices tú, Willy, un bien colectivo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué recomendación le darían al empleado de línea, al ejecutivo de nivel, al gerente, que es empleado, que tienen acceso al líder de alguna manera, para que no haya este retroceso, que no se caigan excesos? ¿Qué recomendación ven ustedes que podría caber en la mesa? Willy. Fíjate que la máxima de siempre es la comunicación. Ujú. Ahora, hay una cosa y es que cuando cambia el entorno, pues cambia para todos. O sea, cambia para la empresa, cambia para los empleados, por decirlo así, por los asalariados, por ponerlo así, todavía así como más, más de Drástico. trinchera, más drástico, donde ellos, pues en el día a día, la gente de trinchera está conviviendo con otras realidades que antes no convivía. Ujú. Entonces, si él en la calle, en su ambiente familiar, porque por lo que tú mandes, ya ahora los ambientes familiares también son muy diversos, ya tiene eso aceptado, entendido. Entonces, al haber una comunicación y una alineación en su lugar de trabajo, donde él pueda igual pues participar, decir, oye, yo opino que eso, yo opino que lo otro, que siempre es un reto de madurez del líder. Si el líder es maduro, va a escuchar, ¿verdad? Si no, pues el puro yes man, ¿verdad? O sea, lo que diga, sí, sí, señor, como diga el señor. Pero bueno, volviendo perdón, a la pregunta específica, ya hay una conciencia en la gente del día a día, por la vida diaria, por cómo es que ellos interactúan profesional y personalmente. Entonces, en la medida en que se tenga, y vuelvo al tema de la cultura, de oye, aquí cómo entendemos y cómo manejamos esto. No, pues con estos 5 elementos, y de repente alguien me decía, oye, espérame, pues que fíjate que eso significaría que una persona como mi sobrino, que es súper talentoso, por esto, caray, no lo habíamos considerado. O fíjate que yo tengo a mi sobrina y ella, así, caray, no lo habíamos considerado. Entonces, el abrir la conversación bajo un tema de entendimiento del bien colectivo, pues eso siempre va a sumar. O sea, la gente de la trinchera ya está ahí, o sea, lo vive todos los días. Simplemente hay que conectarlo. Memo, ¿tú cómo lo ves? Y desde mi punto de vista, en base a la experiencia que tuve viviendo en los Estados Unidos y en base a, obviamente, la experiencia aquí en México, yo diría que debe tratarse de forma integral, holística. O sea, no necesitamos, yo lo que sugeriría es no generes una oficina de diversidad e inclusión, no generes una estrategia de diversidad e inclusión, no. Vamos a definir una estrategia holística para crear una organización con una cultura en donde nosotros nos sintamos plenos, en donde tengamos las mismas oportunidades, en donde tengamos ese respeto, ¿no? Y trabajemos, ¿no? Como dice Willy, con la comunicación, hablando con la gente y decir, ¿qué necesitamos? O sea, en primer lugar, ¿qué necesitamos como organización para el futuro? Y cuáles son los retos que estamos viviendo. De las mismas organizaciones va a salir. El problema es que aquí no nos pelan a las mujeres. Ok, para esa particular organización ya detectó una necesidad. En otra podrá ser la cuestión generacional. En otra podrá ser los estratos sociales, si eres sindicalizado, si no eres sindicalizado, en fin, ¿no? Entender que para cada organización, como en los cuerpos humanos, tenemos nosotros que hacer un check-up, ¿no? ¿Cómo estamos de salud? ¿Cómo estamos listos para enfrentar el futuro? Necesitamos medicina, operación, irnos de emergencia, ¿no? A internarnos porque nos tienen que operar. Y el segundo es, yo lo que recomendaría sería la eliminación de etiquetas. Esto es fundamental y yo lo viví en Estados Unidos
y eso me purgaba, y lo viví como empleado, ¿no? En cada trámite, en cada proceso, en cada cosa que yo tenía que hacer, dentro o fuera de la empresa, qué etnia eres, qué raza eres, o sea, cómo te clasifico, ¿no? Y yo creo que ese es el grave error. Yo creo que uno de los grandes errores que yo he visto en muchas estrategias de diversidad e inclusión es precisamente en eso, ¿no? ¿A qué equipo le voy? ¿Qué religión tengo? ¿Qué hago con mi cuerpo? ¿Qué como? Eso es algo que no les importa a nadie más que a mí, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que tener cuotas? ¿Por qué tengo yo que declarar si pertenezco a una comunidad, si tengo una religión, si yo soy de tal etnia, raza? Si mi abuelo era chino, si mi abuela era nigeriana, por parte de mi padre, y por parte de mi madre, mi abuela era colombiana y mi abuelo era norteamericano, ¿qué soy? ¿Sí? O sea, hay veces que llega un punto en donde, ¿qué soy? Y yo creo que eso lo podemos ver en muchas cosas ahorita. Lo vemos mucho en lo que es este trabajo de la comunidad LGTBT, en donde cada vez hay más clasificaciones y más clasificaciones y más y más y más y más etiquetas, en donde la gente está confundida porque dice, bueno, ¿en qué soy? ¿No? Entonces yo creo que las organizaciones tienen que quitar las etiquetas y dentro de sus procesos y sistemas, eliminar todo aquello que es intrascendente para lo que es tu desempeño laboral, ¿no? Y eso va desde el reclutamiento. ¿Qué tengo que andar preguntando tu religión? ¿Qué tengo que andar preguntando tu preferencia sexual? ¿Qué tengo que andar preguntando, no? Eso se debe ir eliminando, de forma en que entonces sí generes una organización en donde la gente, no importa lo que tenga cada uno como idea, preferencia o lo que sea, sino lo que es su talento. Y la otra que es la última es crear esa conciencia que también como yo soy libre de creer, pensar y hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, ¿sí? Dentro de la empresa eso se debe dejar fuera, ¿sí? Entonces, yo no pretendo, ¿no?, que tengan una religión. Lo que sí quiero es que dentro del horario laboral y dentro de la empresa no haya proselitismo religioso. Yo no sé si le vas a tal o cual partido político, esa es tu decisión y eso es algo que tú vas a tener como parte tuya y nadie va a criticarlo. Pero dentro de la empresa, tú no tienes por qué estar promoviendo el votar por tal o cual partido. Tú puedes tener tu preferencia sexual que quieras, ¿no? Eso es tu personalidad, eso es lo que tú eres. Dentro de la empresa tampoco puedes estar haciendo proselitismo a favor o en contra. Entonces yo creo que la parte importante es que todos nosotros somos únicos, debemos ser respetados por cómo somos y pensamos, pero dentro de una organización lo que hay que hacer es cumplir con las tareas de la organización, no mezclar la parte social con la parte laboral. Buenísimo, pues Armando, no sé cómo veas, yo creo que hay muchos temas, sobre Bien. todo cada una de las cosas que me comentaron nos arrojan varias vertientes para explorar con mayor detalle. De entrada, bueno, pues les agradezco que nos hayan regalado su tiempo, sobre todo eso, y su experiencia y su honesta conversación, porque a mí me preocupa que de repente, como está la ola, hay que montarse en ella, entonces hablar, hay que ver, o siempre hablar bien o siempre hablar mal, dependiendo de la tendencia, y me parece que ahí no vamos a llegar a ningún lugar. Entonces, gracias dobles por ello, y quisiéramos invitarlos a seguir esta conversación, sobre todo porque hay fenómenos todavía por venir, porque este no es el desenlace todavía, se están empezando a acomodar las cosas y queremos hacer en el foco de la gestión de los pymes, porque nos parece que es ahí donde estos cambios culturales empiezan a ocurrir, donde es más difícil, quizás por el tema de sobrevivencia en el que están metidas, ya nos dirán ustedes. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y como siempre un placer compartir con ustedes y su auditorio. Gracias. Gracias, Willy. Igualmente, muchas Y, gracias. Gracias por la invitación y saludos a todos. y me gustaría que no llegamos a la hora de los anuncios, entonces díganos, por favor, cómo los contactamos, cómo contactamos sus servicios. Si quieres, empezamos con Guillermo. Sí, básicamente me pueden contactar al correo gutierrez@excelenciaorganizacional.com o en las redes sociales como Excelencia Organizacional. Ahí estamos a sus órdenes. Magnífico, Willy. A mí me encuentran
como Sin Desmadre Operativo, igual en todas las redes sociales, por ahí estamos a la orden. O directamente con mi correo que es willy@sindesmadre.com. Magnífico, muchas gracias. Y a nosotros nos encuentran como Conexionistas MX en Twitter y en Facebook. Bueno, ya no digo Twitter, digo X. En YouTube nos encuentran como Conexionistas México. Recuerden darnos like y poner el pulgar hacia arriba, suscribirse a nuestro canal, se los agradeceremos mucho. Y en Spotify nos encuentran como Conexionistas, ahí pueden encontrar los audios de todos y cada uno de los programas que hemos publicado en esta plataforma. La música es de Alejandro Sábor, ahí lo encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso, ahí lo encuentran en Facebook y en Twitter, mejor conocido como X. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.